Bueno, quería que tuviera la imagen ya de fondo antes de que comenzara a hablar. Eh, Voy a salir un previo a lo que tenía establecido. Comento que Aneiros también pasó por aquí. No está vinculado a este cementerio, porque cuando vino este cementerio data de 1916-19, y su visita fue mucho anterior, y está vinculado al otro cementerio que se conoce, no sé si han visto, han escuchado sobre el cementerio sur de acá de San Andrés de Giles. Hay mucha información en la web como el cementerio olvidado. Ahora se está haciendo un rescate por un grupo de arqueólogos, y ese es el que contaría un poco más real la historia de San Andrés de Giles desde su comienzo, porque San Andrés de Giles data de 1800, 1806, y este cementerio que vamos a ver ahora, que es el actual, vino un siglo y 10 años, o sea, 110 años después, 1916. La historia de los inicios estaría contada en el otro cementerio, que ya no está en funcionamiento, que fue saqueado, que fue profanado, que no existe más que algunas construcciones deterioradas. Bueno, este cementerio, como dije, se hizo en el año 1916. San Andrés de Giles, por si no conocen algunos, queda en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros, 103 kilómetros de la ciudad autónoma, por Ruta Nacional 7. Este es el pórtico de ingreso al cementerio, con estas columnas, dos columnas interiores y estas dos columnas externas, coronadas con un frontón triangular y una cruz celta. Está muy vinculado también a todo lo que fue la inmigración, hablando de inmigración, que también estuvo diciendo recién Silvina. Acá hay una marcada antecedentes de inmigración italiana y española, pero muchísima irlandesa, mucha irlandesa a los comienzos de todo el campo de San. Eh, este cementerio, bueno, fue construido en el gobierno de un intendente, Pedro Chotro, que en este recorrido lo vamos a ver. Lo que quise hacer acá es poner un recorrido histórico con algunas personalidades que tienen que ver con la ciudad, pero hay algunos huéspedes que tienen alguna relevancia nacional o internacional. De hecho, hay un sepulcro histórico nacional de un artista plástico, Larrañaga, que ya lo vamos a ver, y bueno, también está la tumba del expresidente Cámpora, como personalidades de trayectoria nacional. Y después, bueno, mucho tiene que ver con una realidad local o regional. Ingresando al cementerio, sobre el lado izquierdo debería haber un cartel que todavía no está incorporado, que es este cartel, que agradezco, que vi que estaba Susana Gesualdi por ahí, y a María, que me ayudaron a crear o a ver o a idear este croquis de las personalidades, o algunas de las personalidades destacadas que se encuentran en el cementerio norte de San Andrés de Giles. No hay mucho, no tiene mucha trascendencia con respecto al turismo funerario. Está muy descuidado, van a ver en algunas tumbas o algunas bóvedas también que están muy descuidadas. También haciendo un poco de pie
en lo que había comentado también Silvina con respecto a eso que a veces toca lo que es la propiedad privada, también con la antigüedad de algunas bóvedas que pierden un poco su estado, porque familiares ya no existen, o desaparecieron su vínculo, y por lo tanto están completamente descuidadas. Entonces, bueno, estamos tratando de trabajar para poner en valor ciertas bóvedas, ciertas tumbas, algunos sectores, que incluyen el que, bueno, creo que uno de los últimos que vamos a nombrar, que es el del intendente Pedro Chotro, que fue quien en esa gestión, en su gestión, se hizo este cementerio. Una de las primeras tumbas que se encuentran en un sector, como ven ahí todo, mucho campo y tumba, todo este sector pertenece a personalidades destacadas de la ciudad, bueno, y algunas como este tiene relevancia nacional. Este es un sector puesto por el municipio para personas que, como dice, trascendieron la historia, trascendieron los anales de la localidad y marcaron algún hito en la historia. Es un sector municipal. Acá se encuentra la tumba del que fuera presidente Cámpora, Héctor Cámpora, también se encuentra su esposa y uno de sus hijos, y su hijo Carlos. Bueno, Cámpora no voy a hacer mucho pie en su historia política, porque la mayoría lo van a conocer. Lo que sí quiero remarcar una vida social que tuvo acá, un vínculo con las formaciones de clubes, de organizaciones de clubes de jóvenes. Fue el creador de una liga de fútbol de la ciudad, y asociado a eso la creación de uno de los clubes más importantes de la ciudad, que es el Club Almafuerte, que, bueno, él estuvo también vinculado a que tuviera un espacio físico. Este club, organizado, creado por jóvenes, como la mayoría de los clubes de barrio, no tenían lugar físico, y bueno, durante su gestión, después como diputado, se vinculó o ayudó a concretarse que tuviese un lugar físico este club. Desde acá, en el cementerio acá está desde el año 91, cuando fue repatriado, porque saben que murió en México, y bueno, desde el año 1991 tiene este espacio en el cementerio municipal. Dentro de este sector de personalidades, y ya que tiene que ver más con la realidad local, se encuentra Julio del Rosario Sarabí, que fue el primer intendente de San Andrés de Giles, de 1886. Primer intendente de acuerdo a cuando se creó la Ley Orgánica de Municipalidades. Antes regían otro tipo de instancias, de comisionados, de otro tipo o juzgado de paz, otro tipo de rangos de gestión de la ciudad, pueblo, y bueno, este fue el reconocido como el primer intendente de la ciudad, vinculado al Partido Radical. Hay una anécdota interesante, era muy militar, o sea, como radical de esa época, muy vinculado a lo activista, estuvo en muchas movilizaciones. De hecho, en el año 83,
sí, en el año 1883, en una de esas revoluciones que marchó, pidió a la Virgen que si volvía a su pueblo, y triunfal, iba a erigir una capilla en su honor, y bueno, volvió, y una de las capillas realmente muy lindas del pueblo, que es la capilla de la Virgen de Monte de Novi, la hizo o ayudó eh, Julio Sarabí en su construcción, o sea, la hizo como promesa si volvía de esta revolución. Dentro también de estos sectores, este es una tumba también muy, muy humilde, bastante austera. Este es el capitán Marcos Alvis, que también estuvo en el cementerio sur, en el antiguo cementerio de San Andrés de Giles. Cuando falleció, sus restos fueron llevados allí, y bueno, cuando ya dejó de existir o de funcionar como tal aquel cementerio, fue trasladado con toda una ceremonia impresionante a este cementerio, a este lugar dado por el municipio para esta ubicación, para Marco, el capitán Alvis, que fue un combatiente de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, con muchísimos galardones, y es uno de las bóvedas o de los lugares que el cementerio tiene como bienes patrimoniales reconocidos por el municipio. Hay tres lugares, tres bóvedas, dos tumbas y una bóveda que son reconocidas por el municipio como patrimoniales. Una es esta. A través de su carrera militar, más que nada, su vínculo más fuerte es por su actuación en la guerra del Paraguay. Pero bueno, estuvo en combate, pasó la patria, o sea, tuvo una vida militar realmente muy interesante, muy, muy prolífera. Pasamos, ahí paso. Bueno, este también se encuentra en el sector de personalidades, también fue un intendente de San Andrés de Giles. Lo quise destacar también, es muy austero, como verán, el entorno tampoco muy bien cuidado, no hay tanto cuidado o acompañamiento con respecto al cementerio, a poner en valor. Recién ahora se está trabajando con estas cuestiones, como verán, todo está más allá de ver el frasquito de las flores también tirado. Por esto recién ahora se está trabajando un poco con respecto a mantener en valor bóvedas que incluso están en el sector de personalidades, no son bóvedas o tumba en este caso privadas, sino ya son del espacio del municipio, o sea, del Estado municipal. Y esta tumba es la que había dicho que es declarada, más allá de su declaración como bien patrimonial de San Andrés de Giles, esta también fue declarada Sepulcro Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos en el año 17. No sé si conocen Larrañaga, fue un artista plástico de nivel o de reconocimiento internacional, ganador del Bienal de Venecia, y además fue director de la Escuela de la Prilidiano Porredón. Fue una persona que también hizo mucho su vida artística en Europa. Eso le valió por eso el reconocimiento a través de la Comisión Nacional
de su declaración de monumento o de sepulcro histórico nacional. Bueno, dentro de las... Disculpen, iba a tomar agua. Dentro de las bóvedas que se encuentran en la parte histórica, la primera parte del cementerio, se encuentra también la bóveda de uno de los también intendentes de la ciudad, Fernando Lilia, que fue un médico también rural, una persona de mucha trascendencia y mucha importancia, más que de su valor como político, sino su valor como médico. Fue un médico rural, eh, desposeído completamente de su materialidad. O sea, era una persona que se decía que su bolsillo era el bolsillo de los otros, le daba todo lo que poseía, de hecho murió en la pobreza, más allá de esta bóveda medianamente suntuosa, el hombre Lilia murió en la pobreza. Hay una anécdota muy, muy interesante que pinta al médico, no me interesa el intendente, sino el médico rural, que contaba, bueno, más allá de que no solía cobrar por sus atenciones, había ido a atender en un día de lluvia fuerte, creo que como el que pasó en estos días, a la mujer de un comerciante, fue a atender un parto, y bueno, no cobró, no quiso cobrar, y bueno, el comerciante le regaló un poncho de vicuña. Ese mismo día, esa misma noche, de tormenta mucho más fuerte, se tuvo que ir a una emergencia de una mujer que tenía una hemorragia que peligraba su vida en un pueblo rural, en Espora, un pueblo muy alejado del casco urbano, intransitable a veces, me imagino que en esa época mucho más, y bueno, en su carruaje fue allá, y como no tenían, él fue cubierto con el poncho que le habían regalado, le había dado el comerciante este, eh, llegó a atender a la mujer, y como no tenían ahí en el lugar nada como para detener la hemorragia, para frenar esta infección, hizo trozos el poncho, y bueno, con eso detuvo la infección, y bueno, y pudo trasladarla al nosocomio, al hospital, iniciante hospital. Por eso mismo quería resaltar ese amor por los otros, ese que va más allá no me interesa, como dije recién, el intendente, sino el médico rural, esta persona entrerriana que llegó a San Andrés de Giles y se acerenció con este pueblo, en esa época pueblo. Bueno, esta es una de las construcciones más suntuosas, de hecho es una de las familias muy vinculada al progreso de San Andrés de Giles, que es la familia Spil. De hecho, ahí se encuentran los restos de varios de la familia, pero voy a hacer pie en dos de ellos, que son Felipe Santiago Spil y Alberto Spil. La trascendencia de Felipe Santiago como intendente de San Andrés de Giles fue muy importante. De hecho, estuvo en la realización del Palacio Municipal, el mercado municipal, el matadero, o sea, muchas de las creaciones
importantes en cuanto al edilicio y en cuanto a la importancia que tenía en la sociedad del momento. Y no sé si alguno conoce San Andrés de Giles, la estatua a la Libertad, que se encuentra en la plaza principal frente al municipio, eh, que se levantó por el centenario, en la época del centenario, de hecho fue en 1912, por cuestiones de no terminación de trabajo, incumplimiento de Torcuato Tasso. Bueno, él estuvo en la comisión ad honorem, que se creó con ese fin de levantar o crear esta estatua. Por eso grandes de los progresos edilicios fueron en la gestión de esta persona, Felipe Santiago Espil, de la cual hay un pueblo que es de hecho donde estoy viviendo ahora, que se llama Villa Espil, que es partido de San Andrés de Giles, se creó en honor a este personaje, a esta personalidad. Y el otro de los huéspedes que dije que se encuentran en esta suntuosa bóveda es Alberto Espil, que también tiene que ver mucho con el progreso, pero ya de la década del 30 al 40, la pavimentación de la calle central de este cementerio, la creación, después van a ver la estatua de San Andrés Apóstol, que se encuentra, en su momento era el centro del cementerio, pero bueno, ya fue extendiéndose por el crecimiento demográfico, fue extendiéndose más allá de esos límites, pero antes era el centro del cementerio. Existe una estatua, una escultura imponente de San Andrés Apóstol, hecha por el escultor Boccasi, y bueno, se hizo también en la época de Alberto Espil. Y bueno, bueno, Alberto Espil también, como dije, bueno, San Andrés en Villa Espil fue creado en honor a este Felipe Santiago Espil, padre de Alberto, pero quien donara las tierras para la creación de esta población fue Alberto Espil, que era propietario de los terrenos linderos acá, y bueno, donó para hacer la plaza, donó para hacer la capilla, donó para hacer la escuela, por lo cual muchos de estos lugares tienen el nombre de su padre. De hecho, la plaza se llama Felipe Santiago Espil. También está vinculado con mediar para que la Ruta 7 pasara por acá, llegara a San Andrés de Giles, pasara por San Andrés de Giles, y pavimentaciones de esa época, de ese trazado del antiguo camino a Mendoza. Por eso, estas dos personalidades tienen mucho que ver con un progreso de la ciudad. Acá lo que quería mostrar es un comerciante, uno de los comerciantes más importantes también que tuvo comienzo del siglo pasado San Andrés de Giles, que es Méndez. La obra también es bastante suntuosa, con su esfinge, con su busto en la entrada. Bastante imponente, y fuera también presidente vinculado con la Sociedad Española, y fuera presidente de la Sociedad Española. Quise porque no sé si todos conocen San Andrés de Giles. La imagen que está acá a la izquierda, al lado de la placa, es la Casa Méndez, la casa que él ayudara a fundar, un comercio importantísimo, vasto, enorme, ornamentación en lo arquitectónico, digamos que casi comparado con el municipio. Su comercio también fue como un banco también, o sea,
era una persona muy, muy poderosa en la ciudad. Por eso quería comentar esa ornamentación tan fuerte presente, que incluso con su busto, o sea, toda esa ceremonia y fortaleza que quería dejar como legado. Bueno, y esta placa, bueno, es una placa de la Sociedad Española que hace honor a su paso, con obviamente su rostro y unas palabras de la sociedad española. Esta es una bóveda, también la tercera bóveda, o bien que se encuentra en el en el cementerio, que tiene la declaración de bien patrimonial por el municipio. Eh, Como verán, como ya dije recién, no está muy bien en valor muchos de los bienes. Fíjense las puertas, más allá de encima los dos horneros, nido de horneros. Esto, bueno, como es un bien patrimonial, se está haciendo cargo ahora el municipio. Esto es una foto un poco vieja, se está haciendo ahora cargo del municipio de ponerlo en valor, porque pertenece al municipio al ser declarado bien patrimonial. La familia Merlo también está muy vinculada a San Andrés de Giles, en cuanto a el Colegio Nacional. Donde está el Colegio Nacional fueron terrenos donados por esta familia. Son, eh, son personalidades que tienen que ver con la trascendencia o la historia social de San Andrés de Giles. Este que había dicho también, este es un bien, esta bóveda es la de Pedro Chotro, que fuera el intendente cuando se, se proyectara la creación de este cementerio. Como verán, el estado de edilicio realmente no es bueno. Bueno, ahora se está gestionando que se pueda poner en valor. Esta no es un bien patrimonial, no tiene descendientes, entonces también se está viendo cómo se puede intervenir en eso, porque no hay familiar directo hasta tercer linaje acá en San Andrés de Giles, y estamos rastreando para ver si existe, por un tema de que para poner en valor esto hay que sacar los cajones deben estar en muy mal estado. Bueno, eso, por eso mismo, esto es algo un poco más complicado que el de Merlo, porque esto no pertenece al Estado municipal. Pero bueno, es bastante en mal estado se encuentran las, todo lo edilicio del cementerio, como ya había comentado. Y en las secciones de tumbas, muy precaria, muy simple, se encuentra la de Ramón Ballesteros, que fuera un soldado granadero, no sé si saben que también dentro de todas las actividades que se hicieron por el centenario fue la inauguración de, de un monumento a San Martín en Boulogne-sur-Mer. Y para esta inauguración fueron 150 granaderos a Francia, a este homenaje. Y bueno, uno de los ganaderos de estos que viajaron fue Ramón Ballesteros, que bueno, según cuentan, que lo llevaron simplemente por la fuerza que tenía en el brazo, por poder mantener a los caballos contenidos, porque también viajaron granaderos y caballos. Me imagino que en 1900 sería un viaje bastante complicado, llevando toda esa caballeriza de 150 caballos. Bueno, Ramón Ballesteros fue uno de los que viajó a esta inauguración. En
en Chacabuco, concretamente Castilla, se encuentra uno de los granaderos que falleció allá, no sé, Juan Rabuffi, no sé si lo han escuchado nombrar, que él sabiéndose también enfermo, tenía neumonía, una afección que en esa época era casi presagio de muerte, viajó y bueno, falleció allá, no volvió a la Argentina, y bueno, falleció tiempo después de esta inauguración. Y en la década del 60 fueron repatriados los restos, pero eso están en Castilla, en Chacabuco. Bueno, fueron acompañados por los 8 o 9 compañeros que habían quedado, todos octogenarios, fueron a buscarlo al puerto los restos de este Rabuffi. Y otra de las tumbas también es muy simple, casi pobre, casi desapercibida, es la de Isaac Herrera, que estuvo vinculado o fue uno de los soldados del primer llamado a servicio militar obligatorio del año 1896. Este fue el proyecto del comienzo del servicio militar, y bueno, uno de estas personas, que fueron más de 20.000 personas a hacer ese servicio militar, bueno, una de estas personas, que también es nombrada personalidad en San Andrés de Giles, es Isaac el Gaucho Herrera, del servicio militar que dije de Coronel Suárez, de Curumalal, en el partido de Coronel Suárez. Y bueno, esta es la escultura que había comentado recién de San Andrés Apóstol, que se hizo en la década del 30 por el escultor Boccasi. Quería agradecer este simple recorrido. Quería ver yo también la forma de acercar el cementerio norte de San Andrés de Giles, que no tiene mucho para ver, pero quería hacerle un pantallazo de algunos lugares que tuvieran alguna historia, alguna relevancia a juicio personal, y bueno, quise compartirlos con ustedes, así que le agradezco a María la invitación y agradezco a todos ustedes que han escuchado esto, que un poco nervioso, un poco pasado vuelta, porque soy de hablar mucho, y también quise hacer algo un poco escueto, algo corto, porque si no ya me estoy pasando. Quise hacerlo corto, así que espero que les haya gustado. Hay mucho más en el cementerio este, pero bueno, esto es lo que fue a mi criterio simple, lo que quería mostrar. Así que bueno, muchas gracias.